al trabajo. Profesor, alumnos presentes. A continuación vamos a iniciar la presentación de este proyecto de tesis que se llama EasyBot, propuesta de chatbot para la Escuela de Ingeniería Civil Informática, para optar al título profesional de Ingeniero Civil Informático de Germán Pincheira y quien les habla, Leonardo Bascuñán. A continuación pueden ver los puntos con la agenda a tratar, que son introducción, problemática y solución, objetivo, marco teórico, construcción del chatbot y sistema de administración, utilización de la aplicación y conclusiones. El ingeniero civil informático se caracteriza por su capacidad para crear, modelar, evaluar, integrar y gestionar procesos de negocios utilizando las tecnologías de la información. En la actualidad es fundamental la optimización de los recursos, como por ejemplo el tiempo. Es por esta razón que tradicionalmente los sitios web han dedicado una sección de sus páginas a tener un listado con estas preguntas frecuentes o a responder estas mediante un formulario de contacto. Sin embargo, hoy en día se está dando un paso más allá con la implementación de los chatbots. La problemática encontrada en esta organización, que es la Escuela de Ingeniería Civil Informática, es que al existir alumnos desinformados, estos envían preguntas que se repiten semestre a semestre y año tras año a los funcionarios, que pueden ser director de escuela, secretaria o ayudante de escuela, profesores u otros. Es por esta razón que se propone como solución el desarrollo del chatbot para la Escuela de Ingeniería Civil Informática y tener un sitio web desde el cual se pueda actualizar o editar este chatbot. A continuación podemos ver se desarrollaron también una serie de objetivos. Tenemos un objetivo general que básicamente es permitir que los alumnos puedan responder sus preguntas de manera rápida interactuando con esta herramienta y liberar de carga laboral a los funcionarios. También se desarrollaron los objetivos específicos, que son básicamente que se crearon un listado de preguntas frecuentes que pudiesen desarrollar los estudiantes por nivel. Luego añadir estas preguntas a la herramienta a la cual se desarrolló el chatbot, que en este caso fue Bootpress. Todas las herramientas utilizadas en este proyecto fueron gratuitas, open source, para evitar costos de implementación y funcionamiento. El, el, el- el trabajo se dio el entrenamiento del chatbot se dio por terminado al conseguir un 90% de respuestas correctas como mínimo, y el sistema web debe permitir a los funcionarios crear, editar, eliminar, habilitar e inhabilitar preguntas. Algunos conceptos que es bueno explicar durante esta presentación son, por ejemplo, chatbot. Chatbot es una herramienta que permite la comunicación por medio del lenguaje natural y se encarga de simular una conversación generando respuestas inmediatas. Por ejemplo, EALTAP es un chatbot que simula ser un médico y que se va acercando poco a poco a un diagnóstico. Y el chatbot que creó la OMS para responder preguntas sobre el COVID-19 durante la pandemia. Otro concepto interesante es el de inteligencia artificial. Para esto nos remontamos a la década del 30, cuando Alan Turing fue el primero que desarrolló un método prueba para saber si las máquinas pensaban o no por sí mismos. Luego, en la década del 50, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon definieron el concepto de inteligencia artificial como la ciencia de ingenio capaz de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Luego, en los 70, la ARPA lo utilizó para hacer planimetría, y entre 2003 y 2008 se llevó a cabo el proyecto CALO, que dio origen al que es considerado hoy el padre de los asistentes virtuales modernos, como podrían ser Siri o Alexa. También tenemos el concepto de procesamiento del lenguaje natural, que se encarga de almacenar las palabras y la forma en que éstas se mezclan, y de la manipulación e interpretación del lenguaje. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona el chatbot. Tenemos, por ejemplo, la capa de presentación, que se encarga, que es la ventanita de chat por donde se envía el mensaje. Esto va al servidor de mensajería y esto va a la capa de aprendizaje automático, donde el texto enviado se transforma en datos estructurados que la máquina pueda entender, pueda ponderar y pueda ver si se parece lo suficiente a las preguntas con las que se le entrenó previamente. Si es así, va a buscar la respuesta a la capa de datos, la envía al generador del lenguaje natural y este la envía a la capa de presentación. Además, tenemos el concepto de aprendizaje automático, que se encarga de enseñarle a la máquina a pensar por sí misma mediante el uso de algoritmos y la entrega de un conjunto de datos. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, que entrega todos los datos etiquetados
el aprendizaje no supervisado, que no viene con etiquetas, pero mediante algoritmos se pueden generar clusterings o grupos para asignar estas etiquetas. También tenemos el aprendizaje semisupervisado, que toma un subconjunto de datos, lo etiqueta correctamente y lo extrapola al conjunto total de datos. Y el aprendizaje por refuerzo, que es aprendizaje mediante prueba y error, mediante incentivo y castigo de un agente. A continuación, mi compañero Germán les hablará sobre las tecnologías utilizadas. Ya, bueno, durante el desarrollo del proyecto se utilizó una serie de tecnologías. Una de las principales fue WordPress, que está en la parte de abajo del medio. Este es un framework de código abierto para el desarrollo de chatbot que fue desarrollado en JavaScript. Y para la parte del sistema complementario se utilizó principalmente Laravel, que es un framework también de código abierto para programar de manera simple en PHP y utiliza la arquitectura modelo vista controlador. Y este se complementó con Laravel Liveware, que nos permite crear interfaces dinámicas, y también Laravel JetStream, que es un paquete que se encarga de todo lo que tiene que ver con inicio de sesión y control de sesión en general. Y también MySQL para crear la base de datos relacional que veremos a continuación. Y por último, GitHub, que es una tecnología que se utilizó para el tema de control de versión y para mantener actualizado el proyecto al estar trabajando, por ejemplo, con distanciamiento. Entonces, hasta este punto, conocíamos algunas tecnologías que queríamos utilizar, sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, pero no sabíamos de qué manera organizar el trabajo y en qué tiempo llevar cada cosa, dar prioridad a unas cosas por sobre otras. Para esto utilizamos una metodología. Esta metodología no es más que una serie de técnicas o métodos que se utilizan para organizar un equipo de trabajo y evitar que se produzcan desorden en el proyecto, dar prioridad a unas cosas por sobre otras. Bueno, la metodología que nosotros utilizamos es la iterativa incremental, que una de sus principales características en su momento es que permitía realizar múltiples entregas a lo largo del trabajo, no solamente una entrega final. Y esta consta de dos etapas. Por una parte está la planeación inicial, que es donde se trazan las líneas generales que se van a hacer en el proyecto, básicamente qué se va a realizar en cada iteración. Como nosotros teníamos definido los requerimientos que íbamos a realizar, se da prioridad a unos por sobre otros. Y luego entramos a una etapa de iteración, donde en cada iteración se toma una cantidad de requerimientos o tareas que se quieren hacer. Estas se analizan, se diseñan, luego se implementan, se prueban. Y luego en la etapa de evaluación generalmente entra en acción en la parte final del proyecto, o sea, el usuario final, o nuestro cliente, por así decirlo. Y si todo se aprueba, si todo está bien, se hace un incremento del sistema y se pasa a la siguiente iteración. Si hay algún problema, se debe resolver este antes de avanzar. Y así luego, iteración tras iteración, se logra hasta finalmente tener el proyecto creado completamente. Bueno, en nuestro caso en específico, desarrollamos el proyecto en 3 iteraciones. Como sabíamos lo que teníamos que hacer con el chatbot, hicimos un levantamiento de requerimientos del sistema complementario. Estos se fueron organizando en diferentes iteraciones para llegar al resultado final. En la primera iteración, a grandes rasgos, se trabajó primero generando una lista de temas a las que iba a responder el chatbot, que en general, recorriendo diferentes sitios de la universidad o de la carrera o documentos importantes, se llegó a un total de más de 50 temas con diferentes niveles de la carrera y que cada tema podía tener más de una pregunta considerada. Luego se investigó diferentes herramientas o framework para la creación de chatbot, en total más de 20 herramientas que veremos a continuación el listado. Para cada una de estas herramientas se les pidió dos cosas como mínimo: que procesaran el lenguaje natural español, ya sea con motor propio o conectado a un motor externo, y que fuese una versión gratuita de código abierto. Bueno, eh, estas 20 frameworks vimos sus principales características, qué herramientas traía, sus principales funciones, también en qué canales funcionaban. De lo que a nosotros más interesaba es que funcionara en la web. También de qué manera procesaba el lenguaje natural, donde lo ideal es que tuviera un motor propio y que procesara el idioma español. Y alguna información adicional como de su GitHub, como su popularidad, que es la cantidad de estrellas que tiene, la cantidad de commits, qué tan seguido se actualiza, cuánta actualización ha tenido a lo largo del tiempo, si se sigue actualizando hasta el día de hoy, sus colaboradores, etc. Y luego de esta etapa de los 20 frameworks, consideramos 4 como candidatos que están marcados de color amarillo en el listado. Estos 4 candidatos se crearon pequeños prototipos para ver sus principales funcionalidades. Y bueno, viendo sus principales funcionalidades, pudimos ver cuál se adaptaba mejor a nuestra necesidad. Y dentro de ello elegimos el framework WordPress, que este fue nuestro
candidato para desarrollar el proyecto, que como dije es un framework basado en JavaScript, el segundo más popular dentro de todos los que se estudió y que tiene su propio motor de procesamiento del lenguaje natural, que incluye el idioma español. Bueno, entonces hasta esta etapa teníamos definido a WordPress como nuestro candidato y realizamos una prueba para hacer crecer este pequeño prototipo que hicimos de 25 preguntas a un tamaño superior del que iba a tener el chatbot final, que fue de 200 preguntas. Entonces fuimos midiendo el tiempo de respuesta que este tenía y no creció más de un 12% del pequeño prototipo al estado final, pasando de 1.72 segundos a menos de 1.94 y no superó la brecha de los 2 segundos, que fue un muy buen resultado. Y el peso del proyecto también no aumentó más de 4 veces su tamaño total, que también fue un buen resultado. Entonces finalizamos así la primera iteración con WordPress como nuestro framework para realizar el chatbot y también con algunas pruebas extras que le hicimos ya teníamos un pequeño prototipo. Comenzamos así la segunda iteración, que se trabajó en dos partes principalmente. Por una parte el desarrollo completo del chatbot y las funciones principales del sistema complementario. El chatbot se le nombró como EasyBot y se trabajó también en dos aspectos principales, su estructura y su respuesta, pregunta y respuesta. Bueno, por parte de la estructura, consiste en el flujo de la conversación, que no son más que nodos que pasan uno tras otro. Como cualquier conversación que se tiene de manera habitual, esto se intenta llevar también al chatbot. Entonces, la conversación tiene diferentes flujos, como el flujo principal que podemos ver en la siguiente imagen, donde inicia la conversación con un saludo y esto luego pasa a otro flujo, donde se dan una elección de a qué nivel de la carrera se pertenece. Según la elección, se sigue un diferente camino y el resto de los flujos, existe un flujo principal como el que podemos ver. Luego hay un flujo de una pregunta en específico, un subflujo en caso de un error, subflujo de despedida, etc. Y por otra parte, además del flujo de conversación, trabajamos también en las preguntas y respuestas, que aquí es la parte de entrenamiento del chatbot. En esta parte, a cada pregunta se le entrena con diferentes formas de cómo se escribe esta pregunta, para que luego el chatbot pueda interpretar cuando el usuario le haga una pregunta. Entonces aquí se utilizó un ciclo también de entrenamiento, donde con la ayuda de estudiantes, estos nos daban un set de preguntas que eran probadas en el chatbot, se categorizaban si eran correctas, incorrectas o no se dio respuesta. Luego se analizaban los resultados, pasando de primero errores generales que se repetían en muchas preguntas, a luego un error específico por el que no se respondió una pregunta en sí. Luego se sacaban conclusiones sobre el entrenamiento, se volvía a entrenar el chatbot y se realizaba una siguiente prueba y buscando cada vez mejorar el porcentaje de respuestas correctas. Pasamos en las primeras tres pruebas que no superaban el 50%, a luego una serie de pruebas que superaban el 90%, que era nuestro ideal. Entonces así finalizamos el entrenamiento del chatbot y hasta esta parte teníamos el chatbot creado por completo y procedimos a trabajar en el sistema complementario sobre el que explicará mi compañero. Además de lo que mencionaba mi compañero respecto del chatbot, al desarrollar el sistema web, primeramente se desarrolló el listado con los requerimientos del sistema y durante la segunda iteración se llevaron a cabo los requerimientos más importantes, como son el permitir crear, editar, habilitar, inhabilitar preguntas o el inicio de sesión y el panel de administración del usuario. Eso se creó con Laravel JetStream y el diseño de la base de datos o creación de la base de datos mediante semilla y migración leyendo los archivos que internamente trae WordPress. Aquí tenemos algunas tablas, por ejemplo, tenemos la tabla usuario, la tabla questions, answer o comentarios y sugerencias, entre otras. Finalmente, en la tercera iteración se hicieron mejoras estéticas y de diseño a la página web, se permitió la creación y eliminación de usuarios, se crearon las tareas programadas para cambiar el estado de las preguntas de habilitar a inhabilitar automáticamente una vez que se consiga una fecha de caducación y se hizo la retroalimentación del sistema mediante comentarios y preguntas que pueden sugerir los estudiantes y que una vez que los funcionarios inicien sesión puedan acceder a esta información de retroalimentación dentro del sitio web. Pasaremos a continuación a mostrar una pequeña demostración de los dos sistemas de funcionamiento. En primer lugar, el chatbot, que está ubicado en la parte inferior derecha en la pantalla. Esperaremos un segundo que inicie el video. Bueno, como decía, está en la parte inferior derecha de la pantalla y tras hacer clic sobre este logo, de inmediatamente será el chatbot el que inicie la conversación. Y nos da un saludo y nos pregunta a qué nivel de la carrera pertenecemos.
con esta respuesta nos da un mensaje personalizado y nos pregunta qué necesitamos, que es cuando ya podemos empezar a realizarle preguntas. Se le van a realizar 3 tipos de preguntas para ver 3 diferentes tipos de respuestas. En primer lugar, uno con texto directo, una sobre el precio de la matrícula, responde de inmediato. Luego una respuesta con imagen, como al pedirle la ubicación de las salas. Y finalmente habrá un caso en que no pueda responder con texto ni imagen de manera directa, sino que tiene que indagar un poco más, que va a un nuevo flujo de conversación, que es preguntarle, por ejemplo, la malla curricular. Al existir múltiples mallas, se les da las opciones y según la que se elige, recién entrega la respuesta. Y finalmente también veremos un caso en que hay una pregunta que no está entrenada en el chatbot, ya sea porque no fue entrenada o se la realizó de una manera diferente que no se consigue realizar la coincidencia con ella. Y en este caso responde con un mensaje predeterminado que dice que no se encuentra respuesta a esta pregunta, que vuelva a intentar escribirla de otra manera, que es un mensaje que también debe estar incorporado en el sistema. Bueno, veremos ahora la parte de retroalimentación del sistema, donde se pueden sugerir un máximo de 10 preguntas o hacer un comentario que tiene que ser positivo, neutral o negativo. Y en este caso hice un comentario de prueba. Y finalmente el sistema complementario, donde se inicia con el email y la contraseña. Al ingresar en él hay diferentes secciones como las preguntas y respuestas con una pequeña estadística, las preguntas sugeridas donde se pueden ver la más reciente, los comentarios recibidos también con el más reciente y el último comentario que se hizo que se realizó recientemente. Veremos en primer lugar las preguntas y respuestas del chatbot, que aquí se puede crear preguntas, editar, habilitar o inhabilitar según su estado actual y también obviamente visualizar con diferentes tipos de ordenamiento, paginación, filtros según su estado, donde también se pueden filtrar en la cantidad de días de las que vencen pronto y también filtro por categoría. En primer lugar, veremos cómo se edita una pregunta. En este caso se va a editar la misma pregunta que se le hizo anteriormente al chatbot, que es sobre el precio de la matrícula. Y bueno, como podemos ver en este caso, hay una serie de variantes de cómo se escribe esta pregunta, que es la que utiliza el chatbot para su entrenamiento. Se va a cambiar la pregunta, o sea, la respuesta, perdón, desde el valor que tenía inicialmente de 150.000 y dará un mensaje ahora que no se conoce el valor de la matrícula. Y con esto se actualiza ya la pregunta. Y veremos también a continuación cómo se crea una nueva pregunta, que al pulsar sobre el botón se abre un formulario tipo acordeón. En este caso se añadirá una pregunta sobre el proceso de evaluación de percepción de la docencia. También le entregamos una serie de variantes donde es importante variar la forma en que se hace la pregunta, el verbo o el mismo sustantivo que se utiliza, porque una pregunta tiene diferentes formas de realizarse, que incluso se puede hacer como un tipo necesito saber tal cosa, por ejemplo. Se le agrega obviamente la respuesta. Si se quiere se puede crear una categoría para luego utilizar el filtro en las búsquedas, un contexto que es para restringir que usuarios accedan a esta pregunta y una fecha de caducidad que si se añade la pregunta se eliminará del sistema automáticamente al cumplirse este día. En este caso se añadió una fecha de caducidad que tiene que ser superior a la fecha actual, que fue el momento en que se realizó el video. Veremos también las preguntas que sugieren los estudiantes, que tiene diferente ordenamiento o paginación. Si uno quiere, se puede agregar la pregunta al sistema, ingresando más variantes y el resto del formulario, o eliminar una pregunta. También los comentarios recibidos, que ahí está el comentario que se hizo recientemente. También hay diferentes filtros, tipos de ordenamiento y paginación. Y cada comentario se ve en un diferente color según su estado. Y por último, también se pueden administrar los usuarios e invitar a un nuevo usuario al sistema, indicando su nombre y su correo, perdón, y este recibirá su contraseña a su correo. También eliminar un usuario actual. Y finalmente volvemos al chatbot para ver los cambios que se hicieron recientemente. En primer lugar, veremos la pregunta que se añadió al sistema. Se le hace de una manera diferente a la que se entrenó, pero aún así va a ser reconocida por el sistema y envía la respuesta. Y finalmente la pregunta que se editó, que era sobre el valor del precio de la matrícula, que como veremos la respuesta va a cambiar desde 150.000 anteriormente a que se desconoce este valor, que es el cambio que se hizo. Bueno, y así pudimos ver el funcionamiento de ambos sistemas. Bueno, para finalizar, como vimos a lo largo de esta presentación, se consiguió realizar un sistema chatbot para la Escuela de Ingeniería Civil Informática
y este va a servir como un primer filtro o una capa donde los estudiantes podrán realizar sus preguntas y que todas estas dudas no lleguen a los funcionarios de la carrera en general, lo que era el principal objetivo de este proyecto. Bueno, además se consiguió crear un sistema complementario para que el software se pueda ir actualizando a futuro las preguntas que responde sin necesidad de tener una persona especializada en esta área. Todo esto se consiguió además con herramientas gratuitas y siempre se consiguió alcanzar más de un 90% de respuestas correctas en el tema del chatbot. Todo esto también se consiguió gracias a la utilización de la metodología iterativa incremental, gracias a la que se pudo dar prioridad a unos requerimientos por sobre otros a lo largo del proyecto, principalmente entre la segunda y tercera iteración, dando un orden a lo que necesitábamos más urgente para el sistema. Finalmente, también hay trabajo a futuro. Por parte de la escuela, no basta con tener el chatbot como está actualmente, sino que es necesario mantenerlo actualizado. Añadir nuevas preguntas cuando se requieran, eliminar también si es necesario, o modificar las respuestas para que se mantengan actualizadas. También es posible agregar nuevas funciones a futuro o llevar el chatbot a nuevos canales que no sean solamente la web, como WhatsApp, Facebook, etcétera, incluso nuevos canales que al día de hoy no se conocen. Y por último, un interesante añadido que se le podría dar al sistema es realizar trámites personales dentro del mismo chatbot, como por ejemplo conseguir un certificado en específico, pedírselo mediante el chatbot y que se reciba por él mismo. Esto gracias a una API que haga esta consulta a una base de datos o a un sistema de la misma universidad. Bueno, esa fue la presentación de nuestro proyecto de tesis. Esperamos que le haya gustado y bueno, cualquier duda, quedamos atentos para responder.